Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta charla sobre la prevención de enfermedades criptogámicas mediante el uso y manejo de herramientas que ofrece Agrinova Science. Charla técnica en la cual participarán mis compañeros, el ingeniero Alberto Bonilla, la ingeniera María José Chafle y el ingeniero Henry Carrillo. Mi nombre es Pedro González, miembro del Departamento Técnico Comercial, y es un gran placer tenerles con todos nosotros en esta charla. Sin más dilación, daré paso a mi compañero Alberto Bonilla, que nos explicará un poquito de aquellos productos, aquellas herramientas que nos ayudarán muchísimo al control de este tipo de enfermedades. Así que espero que la disfruten, que sea de interés y de utilidad para su actividad profesional. Un gran saludo y disfruten. Hola a todos y a todas. Nuevamente, igual que ha hecho Pedro, agradecer a todos los que estáis asistiendo a esta nueva charla. Y la verdad que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿vale? Como ya veis en pantalla y como se ha anunciado, vamos a hablar de la prevención de enfermedades, principalmente criptogámicas, aquellas causadas por hongos. Y veremos un poco, pues, características de este tipo de enfermedades, cuáles son las condiciones o factores que hacen que aparezcan o que se favorezca su presencia y los daños y síntomas que pueden aparecer en nuestros cultivos. Y también veremos, sobre todo, la parte más interesante, pues experiencias que tenemos, tanto yo como mis compañeros, mediante la utilización de diferentes herramientas para prevenir y hacer que la incidencia de este tipo de enfermedades y los daños que causan se minimicen, ¿no? Que al final es de lo que tratamos y el objetivo final. Así que sin más dilación vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción, pues básicamente a nivel de enfermedades cristogámicas causadas por hongos, hay varios factores que van a influir muchísimo en su presencia y en su incidencia, y entre ellas pues son como por ejemplo la alta humedad. Sabemos que cuando tenemos condiciones de alta humedad en el ambiente, en nuestro cultivo, donde pues, valores cercanos a 90% o superiores, ya son condiciones donde son muy favorables para que la proliferización de este tipo de enfermedades se dé fácilmente. Por eso cuando hablamos de épocas de lluvia, que son las principalmente ese agua, esa condensación, la causante de esta humedad es cuando vienen esos problemas que vemos de enfermedades, ¿vale? También vemos, pues cuando tenemos condensación foliar, ¿vale? También ese agua que se queda en la hoja de las plantas, en el tejido vegetal, pues va a causar que sea un medio propicio para la aparición de este tipo de enfermedades, también de bacterias muy, muy fácilmente. Y en definitiva, pues en condiciones donde alta humedad, condensación foliar y si se da también una temperatura adecuada, pues son condiciones que van a favorecer la presencia de este tipo de enfermedades, ¿vale? Como recomendación, pues hay que tener claro que dentro de lo posible, sí que es verdad que en zonas, en cultivos bajo invernadero, el control de la humedad, las condiciones ambientales es más fácil de controlar. Al aire libre, en cultivo al aire libre es un poco más complicado, pero como recomendación, pues siempre vamos a intentar ya de primeras, como manera preventiva, el control de la humedad en nuestra finca, en nuestro cultivo, ¿verdad? ¿Cómo se expande, cómo se desarrolla la enfermedad o este hongo en nuestro cultivo? ¿Qué hace para que al final cause esa infección y nos dé tantos problemas? El primer paso sería, como vemos en la parte superior, la inoculación. Esto significa básicamente el primer contacto del hongo con el tejido vegetal, es decir, cuando la espora de ese hongo contacta con nuestro cultivo. ¿Qué pasa antes de eso? Pues puede venir de una hibernación. Estas esporas pueden encontrarse tanto en el suelo, típico de hongos de suelo, en materia seca, incluso pueden encontrarse en las yemas de los brotes de cultivos anuales. Y cuando se dan las condiciones adecuadas, como decíamos, de humedad
y temperatura, estas esporas comienzan un proceso de esporulación, que básicamente lo que significa es la diseminación de esas esporas a través del viento, a través del agua, los riegos, llegando a nuestro cultivo y es donde se produce esa inoculación de la que hablaba, ¿vale? Cuando entra en contacto este hongo con la planta, ¿qué pasa? Pues va a intentar invadir nuestro cultivo, infectarlo mediante básicamente la penetración de una hifa en el tejido vegetal y de forma que si consigue penetrar va a conseguir esa invasión, ese desarrollo y comenzaría la expansión nuevamente ya en el cultivo, ¿vale? Y rápidamente trataría de reproducirse y de nuevo una esporulación, una diseminación para ir pues expandiéndose y de esta forma pues en cuestión de poco tiempo, como vemos normalmente en nuestros cultivos, ¿no? Pues en cuestión de poco tiempo vemos como la infección, si no tomamos medidas, pues se expande rápidamente, ¿de acuerdo? Eh, Síntomas y daños que causan este tipo de enfermedades, entre algunas, las principales, las que más acostumbrados estamos a ver en nuestros cultivos, en nuestras fincas, pues por ejemplo, podredumbre, ¿vale? Que hacen que tengamos frutos inaprovechables y pues perdamos ese rendimiento productivo y finalmente ese rendimiento económico. Esto es común, pues por ejemplo, como la típica botrytis que podemos encontrar en la gran mayoría de cultivos, ¿verdad? Necrosis, que va a disminuir, por ejemplo, la circulación de la savia, incluso pues, puede dar lugar a la muerte de la planta si es una necrosis muy severa. Malformaciones como abolladuras en los frutos, haciendo que la calidad de los mismos pues, sea peor y se deprecie ese fruto. Esto es típico, pues, por ejemplo, de la enfermedad de la roya o formaciones de costras que iban a imposibilitar la comercialización de nuestros frutos y por tanto pues también ese rendimiento económico que perdemos en nuestro cultivo, ¿verdad? Existen otros muchísimos más síntomas y daños que pueden causar diferentes tipos de hongo y bacterias, algunas muy específicas de diferentes cultivos. Pero bueno, de forma general, sí que estas serían los primeros síntomas los principales síntomas de las principales enfermedades que vemos día a día en nuestro campo, en nuestro cultivo, cuando las condiciones son favorables para ello, ¿verdad? Sí que hacemos mucho hincapié a nivel preventivo, como venimos hablando, y sobre todo de lo que vamos a hablar en esta charla, que es la prevención, pues una inspección visual frecuente, ¿vale? Al final, si conseguimos detectar esos síntomas de una manera precoz, pues podremos actuar antes y para prevenirlos, para controlarlos, para de forma también curativa para que esa enfermedad pues, no siga expandiéndose y siga causando más daño, ¿vale? Entonces es muy importante esa inspección visual frecuente para detectar los síntomas iniciales y, y poder tratar a tiempo, ¿verdad? Como venimos hablando, pues hay factores claves en la prevención antes de para poder prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Entre ellos, como venimos hablando, control ambiental, evitar alta humedad. Ya lo hemos dicho, muy importante, pues siempre que podamos permitirnos con diferentes herramientas controlar esa alta humedad, pues nos va a ayudar a que las condiciones no sean favorables para la aparición de estas enfermedades, ¿verdad? Estado nutricional, fortificación de nuestro cultivo. Al final, si tenemos un cultivo bien nutrido, pues sabemos que ese cultivo va a estar mejor preparado con unas defensas naturales activas, con un sistema inmunológico, por así decirlo, preparado más fuerte para cuando llegue un hongo, una bacteria que intenta infectar o se produzca esa infección, pueda luchar o pueda estar preparado o que los daños no sean tan grandes ya que tenemos un cultivo fortificado nutricionalmente, ¿de acuerdo? Grosor de la cutícula. Este es un aspecto bastante importante porque como veíamos en la etapa de ciclo de un hongo, cómo infecta nuestro cultivo, en la etapa en la que se produce la infección, donde el hongo, su intención es
penetrar con la hifa el tejido vegetal, para ello tiene que atravesar la cutícula, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un grosor de cutícula mayor, esto nos va a causar una mayor protección en nuestro tejido vegetal, en definitiva en nuestra planta, ¿vale? Entonces va a ser un aspecto muy importante también a tener en cuenta a la hora de proteger y prevenir la aparición o la incidencia de estas enfermedades, ¿vale? Y también, por ejemplo, la acumulación de elementos antifúngicos, ¿vale? Como fitoalexina, por ejemplo. Sabemos que los cultivos de forma natural van a tener una parte de su actividad que va asociada a la acumulación de compuestos antifúngicos, ¿de acuerdo? Y existen pues diferentes elementos o herramientas que nos pueden ayudar a que esa acumulación sea mayor y de esa forma tengamos el cultivo más preparado, mejor preparado para cuando llegue este tipo de enfermedades, pueda actuar de forma natural contra este tipo de hongos y bacterias, ¿de acuerdo? También esta base de la prevención pues tiene mucho que ver y es muy importante para bueno, reducir el abuso de fitosanitarios. Sabemos que al final cuando entra una enfermedad en nuestro cultivo y tenemos un cultivo infectado, ya hay que hablar de carácter curativo y es muy complicado y cada vez más debido a la legislación y a las materias activas que cada vez tenemos disponibles menos en cuanto a fitosanitarios, pues la lucha va a ser mucho más difícil. Entonces, sí, si podemos combinar, si podemos tratar de tener una prevención que nos ayude a reducir o incluso a que no aparezcan este tipo de enfermedades, pues vamos a tener un manejo de nuestro cultivo mucho más tranquilo y mejor, ¿verdad? Al final también, si tenemos que recurrir y no hacemos este tipo de prevenciones, tenemos que recurrir con un abuso de fitosanitarios, pues van a tener también su parte negativa, ¿de acuerdo? Sabemos que un uso excesivo pues, puede causar, por ejemplo, un gran estrés en nuestro cultivo y al final eso llevaría a problemas secundarios, ¿vale? Así que hablamos de prevención, de su importancia y, bueno, pues al final nos va a ser de gran ayuda en estos casos que nos causan tantos problemas, ¿vale? Ahora pasamos a la parte de experiencia. Vamos a hablar de diferentes cultivos, por ejemplo, como veis en pantalla, rosa, hortícola, aguacate. Voy a continuar yo y a continuación doy paso a mis compañeros que también os contarán principalmente experiencias. Y porque yo quería hablar de mi experiencia con este tipo de situaciones con un producto que es cupricalat, ¿vale? Principalmente en cultivos hortícolas bajo invernadero, donde es principalmente donde tengo mi experiencia. Y este producto básicamente es cupricalat, es un cobre quelatado EDTA que nos va a permitir que tenga una alta asimilación por parte del cultivo y que además al ir quelatado nos va a permitir que la persistencia o la manera en que se proporciona en la planta va a ser paulatina y va a tener un efecto más duradero, ¿verdad? ¿Cómo actúa cupricalat? Pues actúa creando una protección frente a enfermedades fúngicas y bacterianas, ¿vale? Además con un gran amplio espectro, es decir, va a afectar a la gran mayoría de enfermedades fúngicas o de hongos y bacterias que puedan tener presencia en nuestro día a día común con este tipo de situaciones, ¿vale? Lo que hace Cupric básicamente es que va a crear una lámina superficial de protección, es decir, una lámina de cobre, que es el principal elemento que contiene Cupric, y lo que hace es que cuando llega o entra en contacto con hongos y bacterias, va a producir una intoxicación por contacto de estos hongos y bacterias, haciendo que pues, se intoxiquen, reduciendo su actividad, incluso pues, provocando finalmente la muerte de estos hongos o bacterias. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho utilizarlo, pues sobre todo en épocas de lluvia, alta humedad ambiental y condensación foliar, donde sé que se van a dar las condiciones
sí o sí para que aparezcan este tipo de enfermedades. Entonces, de manera preventiva, pues puedo crear una lámina superficial de protección para cuando llegue ese hongo o bacteria pueda actuar y empezar esa intoxicación y finalmente esa muerte del hongo o bacteria si se da el caso. Y también mucho cuando después de las recolecciones. ¿Por qué? En este caso en hortícolas. ¿Por qué? Porque al final creamos una herida por donde es muy fácil que sea una zona de entrada de enfermedades, hongos y bacterias. Entonces, tras esa recolección, aplicaciones foliares entre 25 y 40 gramos por hectolitro por cada 100 litros de agua. Sería mi recomendación principal y es la recomendación que suelo realizar para mantener esas zonas bien protegidas después de una recolección, que suele quedarse la planta con esas zonas más debilitadas y fácilmente zonas de entrada de enfermedad, ¿vale? Sí que hay que, menciono que hay que tener mucho incidencia, o sea, mucho cuidado con la utilización de las dosis, ¿vale? Respetamos las dosis que indicamos entre 25 y 40 gramos por cada 100 litros de agua, ¿vale? Ya que sabemos que el cobre pues también es un elemento que en exceso puede llegar a ser tóxico y puede causar problemas en las plantas, ¿de acuerdo? Pero entre 25 y 40 gramos por hectolitro sería la recomendación habitual, y sobre todo pues evitando, hablamos de 100 gramos por hectolitro, a lo mejor sería la dosis que podríamos empezar a tener algunos efectos que no queremos, ¿verdad? Pero siempre que apliquemos en estas dosis, vamos a tener esos buenos efectos positivos que nos proporciona Cupricela, ¿de acuerdo? Sobre todo, este es uno de los productos que utilizo. Obviamente también utilizo productos de la gama Silicer, que la mayoría conoceréis, tanto Silicer vía riego aquí en España. Mis compañeros pueden utilizarlo fuera de España en América vía foliar. Silice K también es un producto que suelo utilizar bastante en los inicios de los cultivos, en los trasplantes, cuando la planta está más tierna, viene del vivero y pueden producirse encharcamientos y problemas con el cuello de la raíz. Es un buen producto también para la regulación hídrica y para mejorar ese cuello de la raíz y evitar problemas relacionados con ese tipo. Y básicamente esas son las estrategias que suelo utilizar, ¿de acuerdo? Así que esto es todo por mi parte. Doy paso ahora a mi compañera María Chafla, que la verdad que va a comentar cosas muy interesantes, experiencias muy interesantes sobre algunas herramientas que ella usa en diferentes cultivos para estas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias a Innova España por la invitación. Sí, justamente mi nombre es María José Chafla, procedo de Ecuador, soy representante técnico de lo que es en el sector flores. Y voy a indicarles un poquito acerca de los cultivos principales de aquí del Ecuador. Principalmente, como les decía, el cultivo de rosa, voy a hablarles un poco de antecedentes. En realidad es un producto muy importante aquí, por lo que tenemos que ponerle bastante énfasis. Es uno de los quintos productos de exportación no petrolero, 844 millones de dólares en el 2021 y hemos sobrepasado a los 900 millones de dólares en este 2022. De las flores de exportación, entre las flores de verano, clavel, alelí, la rosa ocupa un 75% en sí de las exportaciones. En el Valentín del 2022 hubo retraso por temas de climas fríos y pérdidas significativas por justamente una época invernal. En el Valentín del 2002, a pesar de todas las circunstancias, batimos récord en la exportación de flores con 21.112 toneladas. Pero a pesar de eso, también hubo un decrecimiento del 8% de exportaciones y han disminuido un poquito unas 17 hectáreas a nivel nacional. Debido a eso, nosotros debemos buscar unas herramientas necesarias para poder combatir, de hecho, estos sistemas de climas invernales que hemos pasado. De hecho, justamente en esta época, en lo que es en la zona sierra, hemos pasado justamente una época bastante fría, en realidad, y bastante lluviosa, por lo que nosotros necesitamos las diferentes herramientas.
como por ejemplo Silisec de Agrinova. Tenemos algunas recomendaciones del producto Silisec. Nosotros en varios cultivos, principalmente lo que es en flores, nosotros recomendamos hacer principalmente al inicio 2 aplicaciones en patrones Bria-Drench para fortalecimiento y asimilación de nutrientes. En esta época, en la situación de patrones, siempre tenemos enfermedades como por ejemplo la mancha negra. Nosotros evitamos este tipo de enfermedades con aplicaciones de silicio, especialmente Silisec, a dosis de 2 a 7 kilogramos por hectárea, dependiendo obviamente la incidencia de humedad y la incidencia obviamente también de la enfermedad. Aplicaciones semanales foliares a 20 gramos por litro nos ayudan a proteger a la planta y en épocas de alta humedad nos ayuda a que se disminuya esa condensación de humedad que ocurre en las hojas. El Silisec también vía Drench acompañado de Green Calcio, que también es de nuestra línea, nos ayuda para fortalecer e incrementar la asimilación del mismo calcio para que suba, se podría decir, porque es un elemento bastante no móvil. Nos ayuda a que se movilice hacia los puntos mucho más difíciles, como son los pedúnculos de las flores. Las dosis son de 2 a 7 kilogramos por hectárea de Silisec y 7 litros por hectárea de calcio. También lo estamos utilizando mediante vía fertirrigación, 1 kilo por hectárea por mes, es decir, es una dosis bastante baja debido a que Silisec es un producto bastante concentrado. Y para eso utilizamos para disminución de enfermedades como botritis, oidio y velloso, que en realidad son las principales enfermedades en esta época, ¿verdad? Y de hecho oidio es en una época bastante seca, pero en esta época nos ha cogido de todo en sí, entonces aplicaciones de vía fertirrigación nos ayuda a disminuir en sí todo tipo de enfermedades. También lo hemos utilizado acompañado con fungicidas preventivos, por ejemplo, para velloso, pero nos pasa con Mancozeb a dosis de 1 gramo más Silisec, 20 gramos por litro foliar. Nos ayuda obviamente a prevenir y nos ayuda a también, no solamente con el fungicida, sino con el tema del silicio, por el tema de la disminución de la humedad. Nosotros hemos realizado, voy a indicar unos 2 ensayos de algunos ensayos que se han realizado a nivel del Ecuador, principalmente en lo que es en el sector sierra. Hemos hecho un ensayo en rosas, en una variedad Freedom, que es una de las principales variedades que se exporta en la época de Valentín. Nosotros utilizamos productos de Silisec a dosis de 1.5 kilogramos por hectárea por semana, Green Calcio a 1.5 litros por hectárea por semana. La forma de aplicación fue vía Drench al piso. Como mínimo se utiliza 30 litros por cama de 32 metros, no menos, con una frecuencia de aplicación de una aplicación semanal durante un mes, es decir, 4 aplicaciones. Nosotros realizamos este ensayo debido a que esta variedad en este invernadero teníamos tallos débiles, teníamos un botón mediano, falta de vigor de la planta, teníamos un bajo rendimiento, obviamente por la falta de nutrición, una nutrición correcta, alta incidencia de oidio y una alta incidencia de cuellos de ganso en sí, que es por falta de fortalecimiento del pedúnculo de lo que es el tallito de la rosa. Los tratamientos que utilizamos nosotros fueron 3 para ver la asimilación y ver cómo funciona el silicio en sí, Silisec, en el cultivo de rosa. Utilizamos el tratamiento 1, Silisec únicamente, 1.5 kilogramos por hectárea por semana. Tratamiento 2, Silisec más Green Calcio. Y tratamiento 3, Silisec más un calcio concentrado al 30%. Los resultados que nosotros obtuvimos después de esas aplicaciones en el tratamiento 3, el Silisec más calcio, al 30% encontramos prácticamente una afectación al 30%. Nosotros cosechamos todos los años y realizamos la separación al azar y encontramos que básicamente la afectación era alta y obviamente ustedes saben que esto no se puede exportar. En el tratamiento 2 nosotros encontramos que Silisec más Green Calcio encontramos todos los botones, todos los tallos sanos, inclusive hubo disminución totalmente del tema del cuello de ganso.
en esas 4 semanas de aplicación, los cuales vemos una diferencia notoria e inclusive cuando cambiamos del tipo de fuente de calcio. Como calcio, Green Calcio en realidad es una fuente de asimilación con aminoácidos y ácidos carboxílicos que nos ayuda en realidad a mejorar mucho la asimilación y en conjunto hacen una buena dupla, se podría decir. En el tratamiento 1 más Silisec sí hubo un poco de afectaciones, hubo menos afectaciones que en el tratamiento 3 en sí. Igual disminuyó el tema de cuellos de ganso, hubo un poco de afectación del oídio en el cuello de un 20%. Los resultados, aparte de los que obtuvimos nosotros con la protección en tema de oídio, fueron que aumentamos el tamaño del botón, siquiera mínimo unos 2 milímetros, fueron en realidad unos más, pero ese fue el promedio. Disminución de un 20% menos de cuello de ganso y disminución de un 20% menos del cuello, en el oídio, en el cuello en sí. Obtuvimos tallos más gruesos, más vigorosos. El cultivo se podría decir que se levantó porque lo que nos ayuda a hacer Silisec es también a mejorar la asimilación de nutrientes, aparte de mejorar la estructura, fortalecer a la planta y por lo tanto que se tenga mucha más productividad. Aparte también tenemos un cultivo importante que es el cultivo de tomate riñón. Es un cultivo que no se exporta, pero es un cultivo que en realidad nos ayuda en el día a día en nuestros hogares, que es el cultivo de tomate y de hecho muchos agricultores se dedican al sector. Lastimosamente es un sector en donde el precio varía demasiado. Hubo una disminución del precio en el 8% y esta vez en este año se incluyó la disminución del precio en tomate cherry, que tenemos bastantes problemas en eso. A pesar de todo, hay un incremento de superficie sembrada en el sector sierra de un 3%. Aún continúan afectaciones de paratriosa en varios agricultores, pero principalmente en esta época invernal hemos tenido problemas de botrytis, de problemas de lancha que en realidad nos ayudan, nos perjudican en realidad en el tema de la comercialización. Aparte que tenemos problemas en precios, el clima en realidad no colabora mucho en este sector. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, a nuestros agricultores, siempre le recomendamos las aplicaciones de Silisec en drench al piso a las 2 semanas después del trasplante. Eso nos ayuda bastante a prevenir el tema de bacteria a dosis de 500 gramos por tanque de 200 litros y a los 45 días otra aplicación como refuerzo. Siempre nosotros recomendamos hacer estas aplicaciones porque acompañado también de otros bactericidas para fortalecer el tema de la raíz y mejorar la asimilación de nutrientes. Recordemos que el cultivo sin raíz es difícil, él baja totalmente el rendimiento, por lo que nosotros sugerimos siempre cuidar la raíz principalmente en el cultivo de tomate. En condiciones de alta humedad, aplicaciones foliares de Silisec a 0.5 gramos por litro. Aquí las dosis son un poquito más altas a comparación de la rosa porque es un cultivo bajo invernadero, pero es un cultivo que en realidad es mucho más fuerte que la rosa. Entonces podemos subir un poco la dosis por inclusive el tema del área foliar que necesitamos que se endure un poco más y obviamente porque sí, el tomate es un cultivo que ayuda a soportar diferentes dosis en diferentes productos, tanto nutricionales como fitosanitarios. También recomendamos Silisec acompañado de fungicidas como por ejemplo para oídio, roya, lancha, para reforzar paredes celulares 1 gramo por litro por mes. Aquí las aplicaciones son menos frecuentes, por eso también las dosis son un poquito más altas para que podamos fortalecer y el agricultor no tenga tantas veces que aplicar durante el cultivo, durante el ciclo. Realizamos un ensayito en el cultivo de tomate en el sector de la Sierra Centro. Nosotros realizamos un ensayito, lo que es con Silisec, dosis de 2.5 gramos por litro, más un fungicida nuestro que se llama Foratoduplo, Azositrovimab difenoconazol, dosis a 1.25 cc por litro. La forma de aplicación vía foliar, una sola aplicación porque se hace de un medio de control ya.
ya cuando está, se podría decir, hay agricultores que esperan, digamos, al último minuto para tratar de frenar la enfermedad, lo cual deberíamos aprender un poco a prevenir. Y es por eso que les damos estas herramientas. Ya cuando la enfermedad ya está con alta incidencia, podemos todavía hacer diferentes actividades, como por ejemplo estas, que nosotros había una incidencia de un 55% o más. Aplicaciones con estos productos y Silisec nos ayuda bastante a frenar y hemos tenido muy buenos controles, hasta el 90% de controles en este tipo de cultivos. Vale recalcar que, como les mencionamos anteriormente, siempre es bueno prevenir y aplicar este tipo de productos para fortalecer la cutícula, para mejorar la asimilación de nutrientes, para disminuir la humedad relativa y así nosotros podamos obtener unos resultados más eficientes con menos costos, porque como les decíamos, cuando nosotros prevenimos, las dosis inclusive son más bajas, las frecuencias son menos y el cultivo se enferma obviamente menos. Eso es, le doy el paso a mi estimado compañero Henry, que es la primera vez que compartimos pantalla, y les agradezco mucho. Eso es todo, gracias. Henry Rivera, soy originario de Guatemala. Nosotros tenemos áreas extensas de cultivo de café. En el 2012, realmente viene un patógeno bastante severo para toda el área centroamericana. En este caso estamos hablando de la roya del café. Este es un patógeno que es muy severo, a tal punto que ocasiona la defoliación y hasta pérdidas de más de un 50% de la producción del grano. Conforme ha ido avanzando esos años, este tipo de patógeno ha ido mutando a tal punto que conocemos más de 50 razas. De esas 50 razas de la roya del café, la raza número 2 es la que se encuentra mayormente distribuida a nivel mundial y es la que se considera más severa. El comercio del cultivo del café o del grano de café como tal, de casi el área centroamericana, es países como Europa, Estados Unidos y Japón. En este caso, países como Japón son muy estrictos con el tema del control de los residuos de los productos químicos que se aplican hoy en día. Como bien mencionaba nuestro compañero, cada año van saliendo del mercado ciertas moléculas debido a que ocasionan algún impacto ambiental o daños a la salud humana. A tal es el punto, y les voy a comentar esta experiencia, en la temporada de mayo, generalmente, que es la época de lluvia en Guatemala, se aplican glifosatos, que en Guatemala todavía tenemos permisos para poder utilizarlo, y la cosecha se realiza en diciembre y enero. En Japón encontraron trazas de glifosatos a nivel de grano. Aunque este producto se aplica vía suelo, todavía le encontraron trazas. Entonces, esto permitió que fueran un poco más estrictos con el control de los productos que se utilizan. En Guatemala no tenemos muchas moléculas para el control de roya. Específicamente cuando hablamos del tema de protección. Generalmente solo se utilizan productos a base de cobre, que es lo que recomienda la Asociación Nacional del Café. Tomando en cuenta esto y la severidad de este tipo de patógeno, se procedió a realizar algunas evaluaciones de productos Silisec, en Guatemala registrado también con el nombre de Botrisec, en comparación con oxicloruro de cobre y otros tratamientos que les voy a mostrar a continuación. Estas evaluaciones se realizaron durante el 2020 y 2021. Para este caso, pueden ver una imagen ustedes ahí, la primera que está a mano izquierda, que es una planta de café totalmente sana, y a mano derecha una planta de café totalmente devastada por este patógeno que es la roya del café. Generalmente esto lo vemos al tercer año, porque esto es una enfermedad progresiva. La dosis que utilizamos fue de 0.5 kilogramos por hectárea. Realizamos 3 aplicaciones, los intervalos de aplicación fueron cada 30 días. Estos fueron los resultados, los datos fueron tomados cada 30 días. La evaluación esta se realizó a partir de septiembre a diciembre, y los tratamientos que utilizamos fue testigo, al cual no se le aplicó absolutamente nada, oxicloruro de cobre, Botrisec o Siliceca 0.5 kilogramos por hectárea y a 1 kilogramo por hectárea. Si ustedes pueden ver la gráfica a mano izquierda, el porcentaje de severidad, podemos ver claramente que los productos a base de dióxido de silicio, que es el ingrediente activo que contiene Silisec, tuvimos muy buen resultado. Generalmente acá se pretende mantener por debajo del 5% lo que es el porcentaje de severidad. Por arriba del 5% debemos de recurrir a la aplicación de productos de síntesis química, como generalmente son los triazoles, que son los que se usan para el control de la roya. Entonces, como podemos observar, en diciembre, al finalizar la evaluación, podemos notar
que en línea roja y en la línea amarilla, que son los dos productos a base de Silisec, tuvimos un buen control. Pero como pueden observar ustedes que realmente en la gráfica las curvas tienden a subir y a bajar, procedimos a realizar el análisis del área bajo la curva del desarrollo de la enfermedad, que es la imagen que ustedes ven a mano derecha. ¿Qué podemos corroborar acá? Realmente es el porcentaje de control que realizó el tratamiento desde que se inició la evaluación hasta el momento que finaliza la toma de datos. Y como pueden observar ustedes, que los dos productos a base de Silisec obtuvimos muy buen control. Estuvimos por debajo del resto de los tratamientos. En el caso de Silisec 0.5 kilogramos y de Silisec a 1 kilogramo. Adicionalmente a esto, realizamos unos análisis de laboratorio, como lo mencionaba nuestro compañero Alberto. Una de las características que tiene el Silisec como tal es la capacidad de acumulación del silicio en el tejido vegetal y la estimulación de contenido de fenoles totales, que es lo que nosotros medimos, que son los mecanismos de defensa que tiene las plantas, ¿no? Entonces, vamos a ver los resultados que obtuvimos a través de los laboratorios de la Asociación Nacional del Café. A mano derecha, en la parte superior, pueden ver ustedes la gráfica del porcentaje de acumulación o de contenido de silicio que encontramos nosotros en el tejido vegetal. Después de realizar las muestras en campo, mandarlas al laboratorio, hacer el procedimiento respectivo, y se tomaron los datos correspondientes, y como pueden notar ustedes, Silisec a 0.5 kilogramos, encontramos 0.26% de silicio. Cabe mencionar que en el caso de las plantas se clasifican como acumuladoras y no acumuladoras. En el caso del café, de las plantas del café, se consideran no acumuladoras porque está por debajo del 5%. Todas las plantas que están en porcentajes por arriba del 5% se consideran acumuladoras de silicio, que es una de las características que da el Silisec en este caso para ejercer la protección. Y en la imagen de abajo, que es el contenido de defensas, medidas como fenoles totales, que se realizó la medición durante el 2020 y 2021. Y claramente podemos observar que en las aplicaciones de Silisec, tanto a 0.5 kilogramos como a 1 kilogramo, obtuvimos el mayor porcentaje de contenido. Cabe mencionar que uno de los fenoles o uno de los compuestos que tiende a estimular las plantas son las quitinasas. Si bien sabemos nosotros, en el caso de la roya del café, el componente principal es la quitina, por lo tanto, la quitinasa degrada la quitina y ahí es el efecto que Silisec ofrece al momento de realizar la aplicación. A mano izquierda pueden ver ustedes células con y sin acumulación de silicio. En la imagen A son células a las cuales no se le aplicó silicio, por lo tanto no podemos ver ningún tipo de incrustaciones. Y en la imagen B podemos ver claramente la acumulación que hace el Silisec en el tejido vegetal al momento de realizar las aplicaciones. Esto es lo que respecta al año 2020. En el año 2020, la Asociación Nacional del Café realiza una evaluación paralela con los productos de síntesis química. En Guatemala únicamente podemos utilizar triazoles, tebuconazol, epoxiconazol, y a ellos les dio como mejor resultado la utilización de epoxiconazol. Entonces, tomando en cuenta la evaluación realizada por mi persona y el resultado obtenido por ellos a nivel de campo, se decidió realizar algunos tipos de mezclas, las cuales les voy a mostrar a continuación. Siempre en cultivo de café, el producto Silisec, 0.5 kilogramos por hectárea. La recomendación de la asociación son 3 aplicaciones por ciclo y los intervalos de frecuencia son cada 30 días. Cabe mencionar que en Guatemala se deja de aplicar los productos de síntesis química 30 días antes de cosecha debido a la trazabilidad de los productos que se aplican por las restricciones que tenemos como países como Japón. Es decir, no tenemos muchas alternativas de poder realizar aplicaciones de productos para controlar la roya. Y la roya, una de las características que tiene es que se incrementa el porcentaje de severidad cuando mayor producción tiene la planta. Y esto debido a que cuando hay cosecha, las personas que entran a realizar la recolección del grano tienden a diseminar el grano de plantaciones sanas a plantaciones enfermas. Entonces, por eso tenemos ciertas restricciones en el uso de estos químicos y en el tiempo de la aplicación de los mismos. Ahí ven una imagen ustedes de los productos que se estaban aplicando, de los tratamientos que se realizaron durante el 2020. Aquí realizamos varias mezclas.
Es decir, siempre el testigo donde no se aplicó absolutamente nada, el cobre, los silicios a 0.5 kilogramos, silicio a 1 kilogramo y las mezclas de L-epoxiconazol a la dosis recomendada por la casa comercial, que era 500 ml por hectárea, y hicimos algunas mezclas del silicio con epoxiconazol, pero en este caso se redujo la dosis del epoxiconazol porque otra de las características que tiene el Silisec o el Botrisec es que tiene la capacidad de incrementar o potencializar el efecto de los productos de síntesis química. Entonces, a continuación les voy a presentar los resultados obtenidos durante el 2020. De igual forma, a mano izquierda podemos ver el comportamiento de la curva de la severidad durante la toma de datos. Claramente podemos observar, y como esperábamos nosotros los resultados, que el producto a base de síntesis química, en este caso epoxiconazol a 0.5 litros por hectárea, fue el que tuvo un mejor resultado. Pero si son curiosos ustedes y ven en la línea roja, el que ocupa el segundo puesto, sería el Silisec a 0.5 kilogramos. Posteriormente tenemos la mezcla de epoxiconazol con Silisec. Entonces, ustedes pueden observar que en los dos tratamientos a los cuales se les aplicó Silisec, obtuvimos muy buenos resultados. Y si se dan cuenta, en ambos casos, tanto en el químico como en la aplicación de silicio, estuvimos por debajo del 5%, que es lo que nosotros necesitamos acá para que el patógeno no afecte las producciones de grano. De igual forma, hicimos la medición del análisis del área bajo la curva para ver realmente y verificar si realmente cuál era el tratamiento que mejor resultado había tenido. Y claramente pues podemos observar que el epoxiconazol es el que ejerce un mejor resultado. Luego tenemos las mezclas de Silisec con epoxiconazol a la mitad de dosis y el Silisec a 0.5 kilogramos. Estadísticamente no hay significancia, pero entre estos tres tratamientos, pero claramente queda comprobado de que el Silisec en aplicación sola o en conjunta, reduciendo la dosis del químico, da un buen resultado. ¿Por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque en el caso de Guatemala estamos tratando de reducir la cantidad de ingrediente activo por unidad de área, porque debido a la caída del mercado de precios de la venta de grano, tenemos que buscar alternativas para poder comercializar el grano. Y en este caso es darle una diferenciación para que estos países puedan pagar un poquito más por este tipo de productos. Y nuevamente tuvimos la oportunidad de realizar a nivel de laboratorio los análisis del contenido de silicio y los análisis del contenido de fenoles totales como tal. En la parte de arriba pueden ver ustedes el porcentaje de silicio y nuevamente podemos observar que los dos tratamientos, en este caso solo se realizó la medición a las que iban silicio, solo en conjunto con el resto de tratamientos como el testigo y el cobre. Entonces 0.49 la dosis de 0.5 kilogramos y a 0.39% la dosis de 1 kilogramo, lo cual se ve reflejado también en la imagen de abajo, que es la cantidad de fenoles totales medidas como miligramos de ácido gálico. Los dos tratamientos con silicio obtuvimos el mayor contenido con respecto al resto de los tratamientos. Entonces, estas son las evaluaciones que se realizaron durante el 2020 y 2021, demostrando que el silicio como tal, en este caso Silisec y Botrisec, tuvo muy buenos resultados para el control y prevención de la roya del café. Adicionalmente a esto, realizamos otras evaluaciones acá, y en este caso, este fue para el control de cigatoca. El cultivo de plátano y banano también es de suma importancia para Guatemala. Uno de los productos que más se utiliza es mancocebo, de forma preventiva. A partir de la sexta semana, cada 7 días se realizan aplicaciones de este tipo de productos, como mancocebo. Pero sabemos bien que el mancocebo está próximo a salir. En Guatemala ya casi unos 2-3 años y el producto sale. Entonces no tenemos muchas alternativas. Al igual que en café no teníamos alternativas para poder
prevenir, tenemos que buscar alternativas. En este caso, se realizó este tipo de evaluaciones también comparando el dióxido de silicio, que es Botrisec y Silisec, contra Fungitane, que es la marca comercial que se maneja más en Guatemala. Las concentraciones son al 98% de Silisec contra el 43% de Mancozeb. Y la dosis fueron de 0.5 kilogramos por hectárea de Silisec contra 3 litros de Fungitane. El número de aplicaciones fueron 9 y los intervalos de aplicación fueron cada 7 días. Okay. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, en el caso de Mancozeb se tuvo un 58% del daño, mientras que contra la aplicación de Silisec obtuvimos nada más un 33% de daño de la enfermedad. ¿Cómo se mide eso? A mano derecha está la imagen de una planta de plátano banano, claramente identificada cada una de las hojas. Mientras más cantidad de hojas nosotros lleguemos a cosecha, eso es mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera la planta puede hacer más fotosíntesis, y si hace más fotosíntesis podemos lograr el calibre necesario del fruto para poder realizar la exportación. ¿Eso qué significa? Que podemos obtener mayor rentabilidad al momento de nuestra cosecha. La encontramos en la hoja número 5 y en el caso de Silisec lo encontramos en la hoja número 8. ¿Qué significa esto? Que tuvimos 3 hojas más libres del daño de la enfermedad. Cuando llegamos a cosecha, con la aplicación de Botrisec, llegábamos con 8 hojas y con la aplicación de Mancozeb llegamos con 5 hojas. Y el resultado final fue que un 58% de daño con la aplicación de Mancozeb y un 33% de daño con la aplicación de Silisec. Y la última experiencia que tuvimos acá en Guatemala es para la enfermedad Oidium en el cultivo de melón. En este caso se realizó a dosis de 1 kilogramo por hectárea, el número de aplicaciones siempre fueron 3 y la frecuencia de aplicación fueron cada 7 días. A mano derecha pueden ver ustedes la curva del comportamiento de la severidad. Cuando se empezaron los datos, empezamos con 35%, que era el testigo, que el testigo fue miclobutanil, que es el ingrediente activo que utilizan las meloneras en Guatemala para el control de esta enfermedad, y con un 25% en donde se aplicó el Botrisec. En el resultado final tuvimos un 5% menos comparado con la aplicación del producto. Entonces, en conclusión, podemos comprobar que el producto Silisec ejerce un buen control sobre todo tipo de enfermedad, en este caso para el control de roya, para el control de sigatoca y para la prevención de Oidium en el cultivo de melón. ¿Qué vimos nosotros a nivel de campo? Uno, aparte que incrementa los contenidos de silicio, incrementa los contenidos de fenoles totales, que son las defensas que estimulan naturalmente la planta, y la otra es de que después de realizar la aplicación de este tipo de productos, queda una capa blanquecina sobre el tejido vegetal, que es lo que absorbe la humedad ambiental, reduciendo este tipo de condición que necesitan los hongos para poder desarrollarse. Entonces, al reducir la humedad ambiental, el patógeno no logra desarrollarse adecuadamente y por lo tanto no ocasiona el daño necesario para bajar las producciones en los diferentes cultivos. Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco a cada uno de ustedes y dejo en la palabra a Alberto o a Pedro.